le estoy dando de vuelta a casa, ella llegó, a Benjamín Liberov. Benja, buen día, bienvenido. Buenos días. Buenos días a ti y a los amigos de la audiencia. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo llegaste? No, llegamos bien con un vuelo que realizó la empresa Amazonas en buenas condiciones de San Pablo a Montevideo y todo en orden. ¿Cuántos días fueron finalmente que estuviste allí en cuarentena, Benjamín, en ese crucero? Bueno, hasta el 14 de marzo era el crucero y del 14 al 3 de abril fue lo que fue la navegación más la cuarentena de alguna forma, sí. ¿Cuánta gente estaba contigo allí en esa travesía? Hasta San Diego, que llegamos el 30 de marzo de mañana, y 2 días para bajar, habían alrededor de 4.000 personas, entre 2.800 pasajeros y unos 1.200 tripulantes. ¿Iban pasando los días y cuál era el ambiente? ¿Iba cambiando? ¿La preocupación se iba instalando o no? Siempre hubo mucha calma. En general, dado que hasta ese momento, hasta llegar a San Diego, las autoridades del barco transmitían que no había síntomas ni enfermedad y al mismo tiempo se transitaba libremente por el crucero, no hubo una situación que no fuera la de, bueno, estamos en una situación anormal porque nadie pensaba estar 15 días o 14 días más arriba de un barco, navegando, pero normal. Cuando produce la autorización de bajada de todos aquellos que no necesitaban visa para Estados Unidos o norteamericanos, la situación varió a la noche que nos notifican que uno de los que bajó había dado positivo al test, y allí pasamos efectivamente a permanecer en nuestros camarotes hasta que finalmente se logró la autorización para bajar y salir en un vuelo charter desde San Diego directamente hasta San Pablo. Y si no había nadie con coronavirus en principio, ¿por qué no los dejaban bajar en ningún puerto? Bueno, porque a lo largo de toda la travesía, Chile había declarado estado de catástrofe y tenía también, por razones internas, por varias razones, y por salud, y luego tanto Perú como Ecuador como Colombia, Panamá tenían su frontera cerrada y no hubo ninguna alternativa, por lo menos que nosotros supiéramos como pasajeros. Y por otro lado, supongo que la compañía se sintió que tenía más resguardo y capacidad de maniobra teniendo sus oficinas centrales en Estados Unidos y la posibilidad de chartear aviones, etcétera, en ese lugar. Es lo que yo simplemente puedo transmitir como comentario. Cuando tuvimos la posibilidad de conversar contigo vía WhatsApp, estabas allí dentro del crucero, te preguntaba por el abastecimiento, por las medicinas, me decías que en general eso se había arreglado, más allá que tuvieron dificultades para poder subir al barco algunas provisiones. Sí, eso fue así cuando estábamos en Valparaíso y se preveía que iba a ser la travesía larga. Pidieron a los pasajeros que tenían medicamentos regularmente, quisieran llegar a la lista, etcétera. Eso se recolectó. Tengo entendido que llegaron medicamentos, lógico. También la población en el crucero es una población de edad más avanzada, que muchas veces tienen algunas recetas que están en función de lo que los médicos tratantes sugieren, y que no es fácil para un equipo de emergencia sanitaria como es la que eventualmente trabaja en un crucero, acceder a toda esta medicación. Y desde ese punto de vista, incluso se tuvo una escala intermedia en el puerto de Manta, en Ecuador, básicamente para proveer medicamentos, y una persona que estaba haciendo un proceso de infarto que la dejaron bajar. Ahora que todo esto ya pasó, quedó atrás, que estás de vuelta en casa,
¿Qué reflexión sacás de todo esto que te tocó vivir a ti en primera persona? De este momento histórico que estamos viviendo. Bueno, lo primero que, en primer lugar, durante todo el día de ayer, estuvimos trabajando para confirmar que otros compatriotas que todavía están en San Pablo puedan viajar en el vuelo de mañana, 8 a Montevideo de vuelta, cosa que ayer a la tarde ya estaba confirmada, recibieron todos los pasajes que la compañía Qué bueno. pagó y van a estar volviendo. Eso era la primera cosa. La segunda es una situación todavía muy fresca como para tener una visión de lo ocurrido. En todo caso, era observar desde una burbuja, en cierta forma, cómo el mundo se transformaba radicalmente en el correr de horas a partir de nosotros estar viviendo en una situación anormal, y también la dureza de lo que uno va observando, con una incapacidad muy grande de poder incidir o hacer algo, ya sea por los otros compatriotas como por la propia familia. Y es una situación extraña. De momento no tengo una opinión así como para poder hacer la reflexión que tú me pides. En todo caso, es una nunca antes vivida, Claro. quizá como cuando a veces uno estaba en el exilio durante el periodo de la dictadura y escuchaba la detención de compañeros o cosas por el estilo, y no tenía la capacidad de incidir directamente, pero salvando obviamente las grandes distancias entre una cosa y otra. Sí, es algo realmente impensable. Por momentos, algunas escenas y algunas situaciones parecen de ciencia ficción o tienen algún elemento de mala película de terror también. Sí, yo creo que no sé, viendo, tú fíjate, en los camarotes lo que había era, bueno, algunas señales cable como tenemos aquí de gastronomía, algunas cosas de vivienda, etcétera, y 3 canales norteamericanos de información. Y ahí en la pantalla, minuto a minuto, van apareciendo la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos que se van produciendo, y estado por estado. Y después horas de transmisión, ya sea de las conferencias de prensa de Trump o de los propios gobernadores que le reclamaban la necesidad de suministros para poder atender la situación, y las discusiones de, bueno, uno diciendo arréglense como puedan y los otros diciendo esto es un país, no es que sálvese quien pueda. Entonces, en esa situación uno va observando, al mismo tiempo van dando las informaciones que en aquel momento eran de China también al comienzo, y luego de España e Italia, que son tremendas. Ahora tenemos también lo que está ocurriendo en Inglaterra, donde un primer ministro que también subvaloró lo que estaba ocurriendo, ahora está internado en cuidado intensivo. Entonces, eso también descoloca, porque puedes estar tratando de distraerte, pero si estás enclaustrado en un lugar y esa es la información, también la cabeza se da vuelta y se da vuelta, ¿no? Totalmente. Tuvimos la cosa del destino, que el día que conversábamos contigo, tu papá, Manuel Liberov, estaba cumpliendo 98 años. Y en el cierre de esta charla, tú hacías alguna referencia en diálogo de qué estaría haciendo tu papá en este momento. Estamos muy próximos del 20 de mayo, estamos muy próximos de esa cosa increíble que pasa aquí en Uruguay, ese ruido terrible, con ese silencio tan profundo. En la misma acción, tu papá fue secuestrado y hasta el día de hoy es uno de nuestros detenidos desaparecidos. Quisiera cerrar esta charla que tú compartías una reflexión de tu papá médico en esta coyuntura. Bueno, digamos, mi niñez y la juventud la pasamos allá en Camino Carrasco, y viendo la forma de actuación de él, siempre muy vinculado a
a los enfermos, y no solo a los enfermos, sino muchas veces a las familias, también muchas veces organizando un tablado, organizando una comisión fomento, haciendo algo que siempre estaba vinculado a tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que también lo hacía a través de sus audiciones de divulgación médica en aquel momento en la X42, pero por sobre todas las cosas me parece que estaría muy cerca de la gente, y el muy cerca de la gente hoy quiere decir aconsejando a que la gente no salga de su casa, que nos mantengamos, que respetemos las regulaciones o por lo menos los planteos que ayuden a evitar el contagio, y sobre todo sentir la necesidad de que la solidaridad sea lo más eficiente posible. Aquí hay formas de producir alimentación, hay que hacerla la más eficiente posible, y en eso están las cocinas de los cuarteles, y si eso están roticerías, y si eso implica tener, como he visto, cadenas de provisión de tapabocas, bueno, aprovecharlas al máximo, y me parece también que en este momento apoyar a todos aquellos que están tratando de producir los kits de control, porque eso es parte no solo del hoy, sino de lo que vamos a tener durante un largo periodo que hacer. Yo estaba mirando ahora que comienza la campaña de vacunación contra la gripe, y eso implica necesariamente cuidados en cómo se suministran, etcétera. Ayer me llamaba la atención un spot fantástico de alianza de las mutualistas, los servicios de salud, los prestadores de salud, convocando. Lo único que me llamaba la atención que la mayoría de ellos no tenían tapabocas, o incluso en las noticias de la televisión no usan los tapabocas y no se toman a veces medidas de protección con los micrófonos. Los medios de comunicación son muy importantes para ayudarnos a protegernos entre todos, y aquellos que son los que dan las señales en estos momentos de precaución y demás, tienen que ayudar con cada gesto a que eso lo pueda tomar la ciudadanía para poder ayudar. Es real que no todos tienen las mismas condiciones para poder afrontar una situación de esta naturaleza. No es lo mismo una casa con agua que un asentamiento, y para ello tenemos que tener la capacidad de una solidaridad mayor, y eso es lo que yo en estos momentos creo que debe convocarnos a todos. No sé cuándo se va a salir de esto, y creo que lo racional también es planificar las formas de racionalizar todo lo que hoy tenemos o podemos producir. Tenemos la bendición de tener un país que produce alimentos. Bien, veamos cómo producimos de forma eficiente la mayor cantidad de alimentos y los racionalizamos. Lo mismo con los medicamentos. No tenemos un horizonte todavía establecido con el cual podemos salir. En el caso de algunos países, creen que simplemente poniendo dinero en las empresas se va a poder salir adelante, y eso no es lo que hoy está indicando este cambio de época que está ocurriendo a partir de esto que ha ocurrido. Y desde ese punto de vista, a ti y a todos los comunicadores, un agradecimiento muy grande, y que sigan ayudando a que seamos cada vez más conscientes de la gravedad de que estamos pasando, y de que esta no salen un partido político o un sector de la sociedad. O salimos todos, o efectivamente va a ser mucho más complejo. Benjamín Liberov, bienvenido a casa, y que tengas un lindo día. No, gracias a ti, Alberto, y a cuidarnos en casa todos.